Bendiciones, hermanos y hermanas. Nuevamente es un gusto saludarles en este día lunes 3 de agosto. Donde quiera se encuentren, les deseo que la paz del Señor les acompañe. Nuevamente le pido a Nisi Herrero que comience este estudio impartiéndonos o compartiéndonos el versículo de memoria. Adelante, Nisi, por favor. El versículo para hoy, lunes 3 de agosto, se encuentra en Juan 3:36. Dice así: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bendiciones. Después de haber escuchado ese versículo, quiero también reiterar la invitación a que seamos buenos mayordomos del Señor, devolviéndole a Él diezmos, ofrendas y donaciones que permitan que la obra de Él se expanda, que avance, proclamándose la verdad presente por todo lo alto, a todas partes. Aquí en nuestro ministerio lo hacemos en 10 ciudades simultáneamente, 24 horas al día, los 7 días de la semana, con los 10 canales de televisión que están rentados y una radio que también se mete en diferentes vehículos mientras predica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como es Radio Advenimiento, la voz del Evangelio Eterno, que también tenemos rentada la frecuencia 990 AM para que haga esa obra. Hermanos y hermanas, gracias, porque ustedes son los que Dios usa para que estos medios de comunicación sigan predicando e incluso se siga haciendo la obra médica misionera gratis en nuestro centro de estilo de vida o sanatorio en Shepherd, Texas. Nuevamente está en la pantalla las formas de cómo usted se puede unir a nosotros para aportar recursos y que esta obra se siga haciendo. Recuerde que si usted quiere un recibo aquí en Estados Unidos, sobre todo es que vale el recibo, porque quiere presentarlo en sus declaraciones de impuestos, con gusto se lo damos. Somos un ministerio debidamente registrado y legalmente autorizado para otorgar esos recibos a aquellos donantes que requieran que se lo otorguemos, valga la redundancia. Algunas personas son negociantes y dicen, tengo que pagar mucho impuesto al gobierno y si yo hago una donación y otorgo ese recibo, entonces me baja el pago del impuesto. Y dicen, prefiero darlo a una institución que hace la obra benéfica como la que hacemos nosotros. Y por eso es que decimos esto, para que si hay alguna persona que tiene una compañía y sabe que tiene que pagar mucho impuesto y prefiere hacer una donación, aquí con lo que usted done, pagamos, son 10 canales de televisión y una radio que predica 24/7, restaurando vidas, enseñándole a la gente cómo vivir mejor a través de la Reforma Pro Salud, con esos temas de salud que presentamos, y atendemos a los enfermos en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida, los Tres Ángeles, cuando llegan por 15 días a internarse. Así que si alguien, tiene un negocio, una compañía, y quiere hacer una donación, este es un buen lugar para hacerlo. Teléfono para hacer la donación, para dar diezmos u ofrendas, ahí está en la pantalla, 214-881-4029, y WhatsApp más 1-214-881-4029. Ahí están las formas de cómo puede usted inclusive enviarlo por correo postal, hacerlo por Zelle, hacerlo por PayPal o por Western Union desde cualquier país del mundo que quiera unirse a nosotros. Algunos hermanos lo hacen llevando el dinero en efectivo a esa agencia de envío y lo mandan aquí a nuestro ministerio. Dios bendiga al dador alegre este día, aquel que Dios toque su corazón. Nuevamente mi hermano Luis Romero está listo para estudiar juntos. Hermano Luis, bienvenido. Gracias nuevamente, pues agradezco nuevamente por la invitación
Y pues un saludo nuevamente a nuestros amados hermanos y hermanas que nos sintonizan en este nuevo día. Ya estamos en el día lunes 3 de agosto. Hermanos, el tiempo está corriendo rápidamente. Y pues agradecemos a nuestro Dios que todavía nos da la oportunidad de vivir en esta tierra. Y sabemos que la única razón que nos está dando tiempo, extra tiempo de gracia, es porque Él quiere que nosotros vengamos a Él y estemos a cuenta. Así que un saludo, mis queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, que Dios pueda bendecirles en este nuevo día y que Dios pueda, pues, seguirnos bendiciendo de tal manera que podamos seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesús y de sus amadas lecciones que nos deja en su palabra. Vamos a comenzar nuevamente con una oración. Voy a invitarles que los que puedan, que vayamos de rodillas para poder buscar a nuestro Dios en oración. Oremos, amado Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Alabado y glorificado sea su santísimo nombre, Señor. Hágase su voluntad tanto en el cielo como también en la tierra. Y Señor, le damos gracias porque nuevamente nos ha permitido vivir en un nuevo día. Gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de levantarnos. Muchas personas, Señor, ya no tuvieron esa oportunidad, pero le agradecemos porque todavía nos ha dado a nosotros esta oportunidad de vivir en un nuevo día y que podamos, Señor, pues venir delante de usted. Gracias porque podemos, Señor, pues seguir aprendiendo de su palabra. Gracias porque por medio de ella, Señor, encontramos el camino, como dice en el libro de Salmos 119, que es la lámpara que nos conduce en el camino. Señor, ayúdanos a conducirnos de tal manera, Señor, que hagamos las cosas que le agradan a usted. Ayúdanos en este nuevo día, Señor, que al estudiar nuevamente su palabra, que usted pueda poner en nosotros, Señor, su Espíritu Santo para que lo que aprendamos, para que lo que digamos, Señor, que todo pueda ser para la honra y gloria de su nombre. Sea usted nuestro invitado de honor una vez más y, Señor, que usted pueda enseñarnos de su palabra en este día, que usted sea nuestro maestro. Denos su bendición y perdone nuestros pecados. Le pedimos todos estos favores en el dulce nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta lección del día de hoy nos habla acerca de la vida a través de Cristo. Ese es el título de la lección del día de hoy. Y mis queridos hermanos, pues aquí vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Cómo podemos tener esa nueva vida a través de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué nos dice, pastor? Aquí la primera pregunta dice, ¿qué le dijo Jesús al paralítico en Betesda que hiciera? ¿Y qué podemos aprender de esta experiencia? ¿Qué nos dice allí? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y hermanos, dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9, lo siguiente. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. O sea, era día sábado. Hermanos y hermanas, este relato es una de las ilustraciones más hermosas de la salvación por la fe. Porque aquel hombre llevaba 38 años enfermo. Había perdido toda esperanza y dependía de la ayuda de otros. Su condición física representaba perfectamente la condición espiritual del ser humano separado de Dios, que es incapaz de salvarse a sí mismo. Cuando Jesús se acerca, no comienza sanándolo inmediatamente. Primero le hace una pregunta sorprendente. ¿Quieres ser sano? A simple vista, parece innecesaria esa pregunta. Pero ¿alguna vez Cristo hizo una pregunta innecesaria? Claro que no. Es más, podríamos agregar algo más. ¿Existe la posibilidad de que un enfermo no quiera ser sano? Claro que sí. ¿Cuándo es que un enfermo no quiere ser sano? Cuando le conviene, porque de esa manera recibe ayuda económica. Cuando no coopera con Dios tampoco, obedeciendo las leyes de la salud. Cuando no coopera con el que lo trata, dándole los remedios naturales, porque no se los quiere hacer. Cuando no le echa ganas, como decimos, y no pone de su parte, allí el enfermo no quiere ser sano. Así que la pregunta de Jesús está bien hecha. Pero más que hacer este análisis de la pregunta, lo que Cristo en sí quería era despertar en él el deseo de una nueva vida. Porque la salvación, hermanos, nunca es impuesta. Tú tienes que querer. Por eso el Señor hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y como el mensaje es enseñar la salvación, que no te puedes salvar por ti mismo, Dios te pregunta, ¿quieres ser salvo? Hermano, hermana, Dios respeta la decisión de cada persona. Y eso es lo que nos enseña la pregunta. Ahora, después que Jesús le hace esa pregunta, pronuncia 3 órdenes muy sencillas. Levántate, toma tu lecho y anda. Lo interesante es que el hombre todavía no podía hacer ninguna de esas 3 cosas. Humanamente hablando, era imposible obedecer ese mandato. Sin embargo, aquí está la gran lección que el Señor quiere enseñarnos. Y es que el poder de Cristo acompaña a su palabra. Y cuando Jesús ordena algo, también concede la capacidad para obedecerlo. El paralítico no esperó a sentir fuerza en sus piernas antes de intentar levantarse. Creyó primero en la palabra de Cristo y al actuar sobre esa fe, recibió el poder que necesitaba. Y ese principio, hermanos y hermanas, sigue siendo válido para nosotros ahora. Porque a veces decimos, cuando yo sea más fuerte espiritualmente, me voy a entregar a Cristo. Cuando yo deje de tomar, cuando yo deje este pecado, cuando yo deje esta vida que llevo, voy a entregarme a Cristo. Pero así no es, hermanos, cómo opera el plan de salvación.
El Señor quiere que vengas con todo y tu vicio, con todo lo débil que eres, con todo lo defectuoso que eres. El Señor quiere que vengas tal como estás. La obediencia, hermanos, no es el requisito para recibir el poder de Dios, sino que es el resultado de confiar en ese poder de Dios. Por otra parte, el mandato de tomar su camilla tenía un propósito, porque el hecho que durante tantos años había sido como el símbolo de la esclavitud del hombre, ahora se convertía en el testimonio visible del milagro que Cristo había realizado. Lo que antes representaba derrota, ahora proclamaba la victoria de Cristo. La enseñanza para nosotros, mis hermanos, es clara. Y es que la fe no consiste únicamente en creer que Cristo puede ayudarnos, sino que consiste en actuar confiando en su palabra. Y cuando damos ese paso de fe, descubrimos que el mismo Cristo que nos llama también nos sostiene y nos capacita para vivir la vida que Él nos pide. Por eso el autor le puso a la lección vida a través de Cristo. Vamos al don de profecía, hermano Luis Orlando. Veamos qué nos dice el espíritu de profecía con respecto a esta hermosa historia, ¿verdad? De este paralítico. Y aquí tenemos en este día, tenemos aquí en esta primera parte, encontramos dos párrafos. El primero está en el libro El Camino a Cristo, en la página 50. Y el segundo lo encontramos en El Deseado de todas las gentes, en la página 172, 173. Veamos lo que nos dice. Dice, veamos ahora el caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado. No había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo. Creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo. Enseguida quiso andar y anduvo. Gloria al Señor. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así fue sanado. Así que vemos hermosa enseñanza aquí, ¿verdad? Que pues aquí nos dice de que él no dudó, sino que confió en la palabra que el Señor le dijo. Sigue diciendo, Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero nuevamente dice, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió fuerza. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Vemos cómo, pues, aquí vemos que él, en vez de dudar, en vez de, pues, tener esa duda en él dice que confió plenamente en aquella palabra que le dijo Jesús, que se levantara, que tomara su camilla, su lecho y que caminara. Sigue diciendo ahora para nosotros, dice, por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separa, dice, de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada por nosotros mismos. Somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden, dice, su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios.
luchan en vano para obtenerla. En esa desesperación claman: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? Según dice Romanos 7:24. Alcen la mirada, dice, estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él os invita a levantaros llenos de salud y de paz. Así que, mis queridos hermanos, aquí, bueno, hermosa enseñanza, ¿verdad? Vemos cómo nos decía aquí la lectura que pues el paralítico, hermanos, no dudó. En vez de dudar, dice que él tuvo fe y confió en las palabras de Jesús cuando le dijo: levántate y anda. Mis queridos hermanos, y ahora, pues a nosotros también dice que nos hace la misma invitación. Quizás muchos de nosotros estamos pasando por diferentes dificultades. Quizás nosotros estamos pasando por diferentes problemas, hermanos, pero dice el Señor aquí que el causante de todas nuestras dificultades y problemas, hermanos, es el pecado. El pecado hace separación entre Dios y nosotros. El pecado, dice, nos separa de la vida, hermanos, y nos aleja de Dios. Y dice que así, por causa del pecado, es como también nosotros, al igual que este hombre que estaba paralítico, nuestras almas también pueden estar paralizadas. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a poder, pues, confiar en Él. Y aunque estemos pasando quizás por, quién sabe qué prueba usted está pasando, qué dificultad usted está enfrentando en estos momentos. Pero mis queridos hermanos, aférrese a las promesas, como lo hizo este hombre paralítico. Él se aferró a la promesa del Señor. Se aferró a las palabras que el Señor le dijo cuando le dijo: levántate y anda. Mis queridos hermanos, así también nosotros debemos aferrarnos a las promesas que el Señor nos da a través de sus palabras. Y cuando estemos pues en esas dificultades, pidámosle al Señor que el Señor pues nos anime, que el Señor nos levante, que el Señor nos dé la fuerza que necesitamos. Y Él lo hará, así como lo hizo con este paralítico, mis queridos hermanos. Él lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? No dudar, porque dice la palabra de Dios que el que duda es como la onda del mar, que es llevada de un lado para otro. Y también nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros dudamos, hermanos, es sinónimo de falta de fe. Y Dios quiere que nosotros pues tengamos fe, ¿verdad? Así como este paralítico tuvo fe en la palabra del Señor y obedeció, el Señor obró en él y lo sanó. Así también el Señor puede hacer con nosotros. El Señor puede obrar en nosotros si nosotros confiamos en Él. Si nosotros pues no dudamos. Dice que para el que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que si nos hace falta la fe, que nos aumente la fe. ¿Y cómo la fe puede crecer, hermanos? A través de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos pues seguir creciendo en fe, ¿verdad? Que podamos seguir conociendo más de la palabra de Dios y de estas hermosas promesas para que nuestra fe pueda crecer cada día. Así que, mis queridos hermanos, aferrémonos a esas promesas maravillosas. Pero ¿qué nos sigue diciendo la siguiente pregunta, pastor, acerca de qué tenemos que hacer? Dice, ¿qué se promete al pecador mediante Cristo? ¿Qué promesa nos hace? ¿Qué nos dice en esta pregunta? Vamos a leer Segunda Crónica 7:14 y Oseas 14:4 para contestar esa pregunta. Dice así el libro de Segundo de Crónicas.
capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora Oseas 14, versículo 4, dice así. Libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mire lo que Dios promete al pecador mediante Cristo. Aquí, hermanos, el Señor nos está mostrando que Dios no solo perdona al pecador, sino que también promete restaurarlo. Los dos pasajes que hemos leído presentan el mismo mensaje, pero desde perspectivas diferentes. Cuando el hombre, hermano, se vuelve a Dios, Dios sale a su encuentro con misericordia. Me gusta cómo Segunda Crónicas 7:14, Dios habla a nosotros ahí. El pueblo de Israel se había apartado de sus caminos, había abandonado a Dios. Y Dios les hace saber que tienen que dar 4 pasos para regresar. Número 1, humillarse. Número 2, orar. Número 3, buscar su rostro. Y número 4, convertirse de sus malos caminos. Esto no tiene nada que ver con méritos para ganar el favor divino, hermanos, sino que son las evidencias de un corazón verdaderamente arrepentido. Después aparecen 3 grandes promesas que Dios les ofrece. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren qué hermoso cómo Dios responde. Él responde mucho más de lo que el hombre puede pedir. Él escucha el clamor, concede el perdón y además comienza una obra de restauración. Así, hermanos, es como Dios actúa siempre. Por otra parte, Oseas 14:4. Ese versículo nos ha llevado bien lejos. Cuando Dios dice, les voy a sanar su rebelión y los voy a amar de pura gracia. Wow. Allí, hermanos, en esas palabras, el Señor no está hablando solamente de perdonar actos pecaminosos, sino que promete sanar la raíz del problema. La palabra rebelión describe ese corazón que se ha apartado deliberadamente de Dios. Sin embargo, el Señor afirma que puede curar incluso esa enfermedad espiritual llamada rebelión. Además, dice, los amaré de pura gracia. Es decir, que porque esa es su naturaleza, Dios va a hacer esa obra. Hermanos, Dios no ama al pecador porque éste lo merezca, sino porque Él es amor. Su gracia, hermanos, es lo que precede a nuestro cambio. Y precisamente por ese amor inmerecido es que se produce el cambio en nosotros. La gran enseñanza de estos versículos es que Cristo no vino únicamente a cancelar la culpa del pasado, sino a restaurar la comunión perdida entre Dios y nosotros. Donde el pecado ha dejado heridas, Cristo trae sanidad. Donde ha habido rebeldía, el Señor produce obediencia. Y donde
hermanos y hermanas, no había esperanza. Ahora el Señor hace que nazca una nueva vida. Por eso es que tú no tienes que pensar que tu caso está perdido, porque las promesas de Dios te alcanzan incluso a ti, que has caído muchas veces. Solamente humíllate delante del Señor, acude a Él con fe, y entonces tendrás la seguridad de que Él va a escucharte, te va a perdonar y te va a restaurar. El don de profecía, ¿cómo refuerza más este punto, hermano Luis? Claro que sí, veamos qué nos dice en el libro El Camino a Cristo, en la página 51. Pues la pregunta era, ¿qué se promete al pecador mediante Cristo? Y vean lo que nos dice aquí en este párrafo. Tú también eres pecador. Nos está hablando cada uno de nosotros. No puedes expiar, dice, tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Crees en esa promesa? Dice, ¿crees en esa promesa? Confiesas tus pecados y entregas a Dios. ¿Quieres servirle? Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano, tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es, si lo crees. No aguardes hasta sentir que estás sano, mas di, lo creo. Así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Así que mis queridos hermanos, aquí está, ¿verdad? Hermosa enseñanza que nos dice que la solución que nosotros pues tenemos que hacer, reconocer en primer lugar que somos pecadores. Nos dice el apóstol Pablo que todos, dice en el libro de Romanos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús para poder rescatarnos? Bueno, nuestro Señor Jesús vino a pagar la deuda que nosotros merecíamos pagar. Él pagó el precio, Él murió en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer esa promesa, hermanos, creer esa promesa, dice. ¿Y qué más tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados que cometemos, hermanos. Dios quiere que nosotros vengamos cada día a Él, que estemos a cuenta y que confesemos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que mis queridos hermanos, ahí está la promesa. Dios ha prometido para el que cree. Dios ha prometido para todo aquel que viene a Él, que Él pues nos va a limpiar nuestros pecados, nos va a perdonar nuestros pecados si pedimos el perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios quiere que nosotros seamos limpiados y perdonados, hermanos. Pero Dios quiere que nosotros pues aceptemos, ¿verdad? Esa hermosa promesa, el regalo más maravilloso que nos dice en la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos hermanos, el Señor ya lo hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, creer, así como el paralítico, ¿verdad? Como la lección que nos enseña de este día. La lección del paralítico, que él no dudó. Él creyó de todo corazón cuando Jesús le dijo que se levantara, tomara su lecho y caminara. Él obedeció y el Señor obró en él, dándole la salud
y dándole la vida que él tanto anhelaba. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús quiere hacer lo mismo. Él nos promete darnos vida a nosotros. Y miren lo que nos dice en San Juan 14 y el verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis queridos hermanos, en Jesús hay vida. Jesús nos promete darnos vida. Si creemos en Él, si confiamos en Él y si caminamos con Él. Él quiere que nosotros andemos en sus pisadas. Él dijo, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Mis queridos hermanos, que Dios pueda bendecirnos, ¿verdad? Y pues que nosotros podamos sentirnos sanos, que podamos, pues, no dudar, que podamos creer. Y si nosotros creemos, dice que para el que cree, todo le es posible. Que Dios pueda bendecirnos, mis queridos hermanos, y que estas promesas maravillosas que el Señor nos hace en este día, las podamos hacer propias para cada uno de nosotros en nuestras vidas espirituales. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Entonces, amable televidente, radioyente e internauta, no esperemos a sentirnos transformados para creer que Dios está obrando. Ese es el mensaje de hoy. El paralítico no esperó a sentir que ya estaba sano para comenzar a caminar. Él simplemente creyó y confió. Así que, ¿qué te parece si tú también ahora dices, yo también creo? Lo creo. Y así es. No porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Eso es salvación por la fe. Eso es justificación por la fe. Eso es, hermanos, fe donde la persona descansa en la palabra de Dios, aun cuando las emociones todavía no cambian, pero se cree que el cambio vendrá, porque será obra de Dios. No sé en esta hora si tú te sientes tan pecador, te sientes tan indigno, tan culpable, tan lejos de Dios, que estás escuchando ahora esto y estás sintiendo que es demasiado bonito como para ser verdad. Pues déjame decirte que sí es verdad, y es una verdad para ti, y es un llamado de Dios para ti a que experimentes una vida nueva, a que experimentes la transformación, la salvación, la restauración. Ahora, levántate, tú también, toma tu camilla y anda. Es decir, cree por fe ahora que el Señor te salva, que el Señor te perdona, que el Señor te otorga su gracia y te otorga su justicia. ¿Quieres levantarte? ¿Quieres responderle al Señor? ¿Quieres tú también creer ahora sin esperar a sentir que ya estás transformado, pero creer de que Él te transformará? ¿Quieres venir al Señor? Yo quiero. El Señor ha preguntado, ¿quieres ser sano? Es decir, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser sanado espiritualmente? Yo quiero, hermanos. Si ustedes quieren, ¿qué les parece entonces si venimos al Señor y le decimos que nos conceda el gran privilegio que tuvo este paralítico de ser restaurados ahora de esa vida que hemos traído a una vida plena, nueva, transformada completamente? Vamos a orar, a pedírselo al Señor. ¿Qué les parece? Amado Padre que está en los cielos,
Gracias, porque a través de esta experiencia del paralítico y a través del llamado suyo a humillarnos y a creer de que usted nos ama de pura gracia, hoy nosotros vemos la gran esperanza que hay para nuestro caso, para nuestra condición. De manera, Padre, que venimos a usted en esta hora, creyendo que lo recibiremos, creyendo que el perdón de los pecados, la transformación, la limpieza de nuestra vida, la restauración completa, será una realidad porque usted lo ha prometido. Hoy también nosotros, Señor, nos levantamos de nuestro lecho como el paralítico y comenzamos a caminar, no sintiendo que ya estamos transformados, no sintiendo que ya estamos sanos, pero lo hacemos pensando y creyendo que usted lo ha prometido y lo hará. Y la transformación llegará, la restauración tomará lugar. Oh Dios, nos rendimos a usted ahora y le damos gracias por su amor y misericordia y por la promesa que nos ofrece de ser transformados. Nos humillamos, Señor, delante de usted. Clamamos, confesamos que somos pecadores, admitimos nuestra maldad y ahora confiamos en que usted nos otorgue su perdón y sane nuestra tierra, es decir, nos dé una vida nueva. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.